Evangelio de Lucas, capítulo 8, vamos a leer la versión Dios habla hoy. Versículos 22 al 25, les leo. Dice: un día Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: vamos al otro lado del lago. Partieron, pues, y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. Y en esto se desató una fuerte tormenta sobre el lago y la barca empezó a llenarse de agua y corrían peligro de hundirse. Entonces fueron a despertar a Jesús, diciéndole: Maestro, Maestro, nos estamos hundiendo. Jesús se levantó y dio una orden al viento y a las olas y todo se quedó calmo y quedó tranquilo. Después dijo a los discípulos: ¿qué pasó con su fe? Déjeme repetir esa pregunta. Después dijo a los discípulos: ¿qué pasó con su fe? Pero ellos, asustados y admirados, se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que da órdenes al viento y al agua y lo obedecen? Amén. Poderosa esta palabra, muy predicada, pero yo creo que esto hoy es una rema para nosotros. Y así titulamos el mensaje: ¿qué pasó con su fe? Es una pregunta que quiero que hoy resuene en tu espíritu, esta pregunta del Señor Jesús. Quiero remarcar que si hay algo me gusta del Señor es que Él hizo esa pregunta tan confrontativa, pero no la hizo antes de calmar la tormenta, sino la hizo después. Primero calmó la tormenta, salvó a los discípulos y dijo: ahora vamos a hablar. Y dijo: ¿qué pasó con su fe? Hay otras versiones, la Reina Valera pregunta, dice así: ¿dónde está la fe de ustedes? Jesús es como que buscó la fe de los discípulos y dijo: ¿dónde la dejaron? Porque no la veo. Eso es dicho en palabras un poco más sencillas, pero esa es la expresión del Señor cuando, según diferentes versiones, Él pregunta por la fe de los discípulos. Claro, muchos de nosotros, estoy seguro, tendríamos hasta 1000 fundamentos para responder al Señor. Claro, Señor, pero es que la tormenta estaba tremendísima. Uno por ahí dijo: nunca habíamos pasado por algo así, nunca. No sé qué le pasó al mar, a las olas, pero fue algo que nunca habíamos vivido. Las olas eran impresionantes y hasta la barca se estaba inundando. Claro, los pretextos eran perfectos. Ahora, lo curioso es que Jesús estaba en la barca. Así que no le vengan a decir a Él lo que estaba pasando, porque Él sabía lo que estaba pasando, lo estaba viviendo aunque estaba dormido. Jesús nunca estuvo ausente, estaba ahí. Pero no era eso lo que Jesús estaba corrigiendo, confrontando, sino era que todo aquello que ellos describían o que podían haber, hoy nosotros imaginamos que quizás hubieran puesto como pretexto, todo eso no era una excusa para justificar que la fe de ellos ya no estaba. Nada de lo que pudieran decirle, que las olas grandes, que lo que pasa que nunca vimos la barca llenarse de agua. Yo hoy pensaba en esta palabra, la meditaba y decía: bueno, tiene que haber sido algo muy trágico, muy, muy difícil, porque ellos estaban acostumbrados a estar en el agua. Se ve que fue realmente crítico. Pero yo creo que el Señor en ningún momento niega esa situación, y quiero que empieces a entender cuál es la rema hoy para tu vida. En ningún momento Él está negando que lo que te pasa es duro. En ningún momento Él está ignorando la gravedad de quizás tu situación hoy. En ningún momento Él lo ignora. Lo único que te está preguntando, en medio de todo eso, ¿dónde está tu fe? ¿Qué pasó con tu fe? Eso es lo único que pregunta el Señor. Ni siquiera se quejó de que lo despierten. No se está quejando de eso. Tampoco dice que ellos tenían que calmar la tormenta, pero sí le dice: ¿dónde está su fe? Porque yo no la veo. Eso está dando a entender, ¿se entiende? ¿Dónde está la fe? La fe había desaparecido en un instante. Si uno se mete a escarbar un poco más en esto y a meditar en lo que estamos hoy hablando, se pone a pensar en las cosas que habían visto estos discípulos, los milagros, las maravillas.
Saben que de hecho el pasaje habla en uno de los evangelios, este mismo relato, que ellos venían discutiendo cómo era eso. Todavía no habían entendido cómo Jesús había multiplicado el pan y los peces. Venían diciendo, pero ¿cómo puede ser? Y sí, viste, y alcanzó. Y de golpe se levantó la tormenta. O sea, no terminaban de digerir un milagro tremendo. Y aún así vino la tormenta y lo que menos hicieron fue creer. Fue lo que menos hicieron. De hecho, es lo que no hicieron. Y es lo que Jesús les está preguntando. Siempre el Señor tiene una calidad para confrontarnos. Yo no imagino que Él hable condenando, no, todo lo contrario, pero tiene que hacer ver que la tormenta hizo desaparecer la fe de estos muchachos. La hizo desaparecer. En un segundo la fe desapareció. Entonces yo quiero que hoy podamos mirar un poco con esta palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, qué es lo que pasa, por qué. Y ojalá este no sea nuestro caso, pero si lo es, ¿por qué hay cosas que hacen que nuestra fe desaparezca? Y meditar a la luz de la palabra, ¿qué es lo que está pasando hoy en la iglesia hoy de Cristo? Que si hoy el Señor nos llevaría a esta situación, seguramente pasaríamos por la misma condición que pasaron los discípulos y Él terminaría preguntando, ¿dónde está la fe de la iglesia de este siglo? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con la fe de la iglesia? Si vemos el mismo relato, pero acompáñenme por favor en Marcos, es la misma historia pero relatada en el Evangelio de Marcos. Marcos, para los que no saben, él no fue un discípulo que vivió las cosas ahí con Jesús, pero ¿saben quién se las contaba a Marcos? Pedro. O sea, cuando ustedes leen Marcos, es todo lo que Pedro le contó a él. Pedro le contaba y Marcos escribía. El Evangelio de Marcos son relatos contados por el apóstol Pedro. Así que leemos ahí en el 4:38, mientras tanto, dice, versión NBI, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, sobre un rollo de sogas, durmiendo del cansancio del día de ministerio que había tenido. ¿Lo tienen el 38? Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron. Imaginen la tormenta, el viento, el agua, el barco que se hacía ruido, se movía para un lado, para el otro. Pero ellos en este evangelio da un detalle más. Dice que le gritaron, ¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos? Yo creo que ahí me suena tan argentina esa frase. Me disculpan, pero yo lo veo tan argentino ese, ¿no te importa lo que me está pasando? Y aquí dice literal, la NBI dice que los discípulos le dijeron al Señor, ¿qué pasa que no haces nada? ¿No te importa lo que nos está pasando? Yo traté de traducirlo en una versión más del lenguaje cotidiano y creo que es esta la expresión, a ver si están de acuerdo conmigo, cuando viene esa tormenta terrible y sale de nosotros como un clamor medio enojado diciendo, Señor, ¿cómo puede ser que no hagas nada? Otro tal vez dice, Señor, ¿cómo puedes permitir que nos esté pasando esto? Oh, tremendo. Es muy común que uno, y esto es lo que quiero que veamos en este relato justamente, dos cosas quiero decirle, pero primero en este versículo, donde nosotros debiéramos sostenernos por fe, es justamente el momento y la ocasión donde lo vemos a Dios indiferente, si se puede decir de una manera, y hasta inoperante. Ese es el momento donde Dios quiere que vos te pares en la fe. Cuando te parece que Dios está indiferente e inoperante. ¿Qué quiere decir? No me habla, no lo escucho, no me da una palabra. Y dicho vulgarmente, no hace nada. No lo veo hacer nada. Parece que Dios me dejó. Ese es el momento donde Dios está esperando que aparezca tu fe. ¿Cuánto me están entendiendo? Y justamente ese es el momento donde la fe de los discípulos desapareció. Digan conmigo, desapareció. Analicen para su propia vida el momento duro. ¿Por qué no escucho la voz de Dios? Le pido una palabra, no la encuentro. Estoy esperando que Él haga algo y no pasa nada. Es muy probable que Él esté esperando de ti que le creas y solamente te mantengas creyendo. Nada más que eso. Y saben que cuando yo anotaba este punto, el Señor me susurró algo y quiero decírselo. Alguien tiene que oír esto. Ese es el momento donde tienes que saber
que Dios no se fue. Dios no se fue. Dios no se fue. Él no se ha ido. Él está ahí en la barca contigo. Él no se fue. Ese es el momento donde Él quiere que creas, aunque no lo estás viendo o que lo veas dormido, que no hace nada. Él está queriendo que creas que Él no se va a ir, que Él no se va a bajar de esa barca. Un predicador dijo por ahí que quizás ese día, si ellos no lo despertaban, iba a ser el primer submarino de la historia, porque ese barco tal vez un día y por el poder del Señor iba a salir a flote, pero Jesús no iba a morir ese día. ¿Cuántos me están entendiendo? Pregúntate si se te ha cruzado por la mente este tipo de cuestionamientos que son naturales, no digo que no nos salen de adentro, sí, nos suele pasar, pero ¿qué es lo que está queriendo el Señor? Yo creo que nosotros lo que más queremos en esos momentos es que se termine la prueba, que el Señor me saque de acá, que se acabe esta enfermedad, que termine esta dificultad, que venga la provisión. ¿Es así o no? Pero ¿saben qué es lo que Él más quiere? Que vos aprendas a creerle en ese momento. Uno está apurado por salir y Él está esperando que aprendas a creerle. Porque eso no se aprende cuando todo está bien, eso se aprende en la tormenta. Ahí se aprende a creer. Y ahí es probada tu fe. Pero si seguimos leyendo el relato, hay una segunda cosa que quiero decirte. En el 39, estábamos leyendo Marcos 4, versículo 39, Él se levantó. Si lo tienen en la Biblia, márquenlo, porque miren lo que hizo el Señor. Se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. Esto tiene una profundidad espiritual. Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar. Silencio, cálmate. Le dio una orden al mar. En ningún lado dice que oró. Es algo para otra predicación de otro día. Pero Él dio una orden espiritual. Se levantó y dijo, te calmas, quedas quieto. Y el mar se calmó, las olas se detuvieron. Y todo quedó completamente tranquilo, dice allí. Pero en el 40 dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Fíjense que este relato es diferente, es la misma historia, pero lo expresa diferente a lo que leímos de Lucas. Marcos, se ve que Pedro le contó. Nos cuenta la historia como que Jesús no dijo qué pasó con su fe, sino que Jesús dijo, ¿todavía no tienen fe? ¿Saben qué significa eso? Esta expresión, todavía no tienen fe, nos da a entender de que Jesús esperaba que en ese momento ya los discípulos muestren algo de fe. Y cuando debían mostrar esa fe, Él se encuentra de que no hay nada de esa fe. Esperaba un tamaño, una madurez de fe de los discípulos, al menos un cierto tamaño. Pero Jesús, al expresarse así, nos deja claro que no encontró absolutamente nada de lo que esperaba de esa fe. ¿Por qué? Porque dice, se llenaron completamente de miedo. Jesús vio, en vez de encontrar fe, encontró miedo. Y dijo, todavía, yo, si me permiten, quisiera agregar, para ampliar el concepto, expresiones. Yo imagino que Jesús dijo, todavía, con todo lo que vieron, con lo que le vengo enseñando, todavía no aprenden a creer. Todavía le dan lugar al miedo y se empiezan a amargar y a afligir porque ven que hay una dificultad y hay otra. ¿No? Esto traído a nuestro tiempo. Pero veo al Señor demandando que la iglesia tenga y presente una fe madura, una fe que está lista para las pruebas. Y cuando la prueba llega, ya el Señor pueda acercarse y ver, mi hijito amado está aguantando, está perseverando porque su fe está creciendo, ya no tiene la fe de un niño, Él me cree de verdad. Y ahí el Señor no va a decir, todavía no tienen fe, sino están aprendiendo a creerme. ¿Todavía no tienen fe? Esa fue la pregunta del Señor. Esperaba una fe con un poco más de raíz, quizás un poco más desarrollada, pero aún estaba tan pequeña que esa fe parecía ausente, como que no hubiese fe. Ustedes dirán, pastor, ¿no está exagerando? Mis hermanos, yo les puedo asegurar que es increíble como uno se topa a veces con cristianos que parecía que tenían la fe más grande del mundo y en un instante esa fe se hizo polvo. No por la gravedad de la prueba, sino porque en realidad no era una fe genuina. Y quiero mostrártelo a través de esta palabra. Lucas, capítulo 22, por favor. 2 versículos.
Y no te sientas mal por esto, porque yo creo que el Señor hoy nos está confrontando porque quiere darnos una fe sólida, una fe viva, una fe profunda, porque esa fe es la que te lleva a los milagros. Esa fe te hace crecer. Pero es importante primero ser confrontados con lo que dice la palabra. Dice allí, hablando de Pedro, el Señor en los últimos momentos antes de ser entregado para ser crucificado, en las últimas palabras que habla con sus discípulos, se refiere así a Pedro. El Señor dijo también: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Qué tremenda es esta palabra. Para los que quizás hoy la están conociendo, no habían sentido acerca de este pasaje que es muy conocido, quiero explicarte que Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, quiero que sepas que Satanás pidió zarandearlos. Y entre líneas uno lee que el Señor no se opone a ese pedido de las tinieblas, sino que lo permite. ¿Me están de acuerdo conmigo? Porque cuando continúa hablando, el Señor le dice: el enemigo pidió zarandearlos como a trigo. No sé quién conoce en el campo el trigo. Para poder que caiga el grano de la espiga, se zarandea. Hoy las máquinas cosechadoras tienen un sistema de zaranda donde cae toda la espiga completa. Cuando la cosecha la máquina pasa por el sistema de zaranda, y en la medida que va zarandeando se va desprendiendo el grano. Cuanto más violenta sea la zaranda, más se separa el grano de la espiga. Y lo que le interesa al productor es tener el grano solo. Así que no importa si hay que darle y darle y darle a la espiga, pero vamos a separar el grano. Así se cree en el campo. Y eso es lo que Satanás quería con Simón y con los discípulos. Pidió permiso para pegarles una buena paliza. Y entiéndase bien, zarandear, golpear hasta que, no sé hasta cuándo, pero le dieron permiso. Y Jesús no se opone a eso, sino que Jesús así ora por ti. Jesús oró y dijo: una cosa yo le pedí al Padre, que no te falte la fe. Que no te falte la fe para que lo que no aprendieron en la barca, esta vez lo puedan aprender. Esta vez lo puedan aprender. Jesús le dice: yo he rogado por ti. Y es más, yo creo que Jesús le está diciendo no solo que lo rogó y pidió que no le falte la fe, sino yo sé que esa fe esta vez no te va a faltar y que vas a volver y luego vas a confirmar a tus hermanos. Él lo vio volver. Siempre que leo esta palabra me impacta tanto porque digo: Señor, ¿por qué no lo impediste? Si sabías que Él te iba a negar, porque esto estaba hablando de la negación de Pedro, que Pedro lo iba a negar a Jesús 3 veces. Pero es que si lo impedía, Jesús nunca hubiera aprendido el tamaño de fe que Dios quería formar en ese hombre. Un hombre que cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo dice que caminaba. Mire, si no era un hombre de fe, caminaba ungido y la sombra de Pedro iba sanando a los enfermos que se acercaban a él. Pero ¿cómo hizo para fluir en esa unción? Hubo un proceso donde él aprendió a creerle a Dios y fue zarandeado en ese proceso. Muy zarandeado. Pero Jesús rogó por él: Padre, enséñale a creer, enséñale a creer. Y yo creo en mi espíritu que Él está orando así también por ti en esta noche. Para que aprendas una fe sólida, una fe de raíces. Esa fe de raíces profundas se desarrolla en la prueba. Por más que te ore el hombre más ungido de la tierra, es en la prueba donde tu fe crece. Es en la prueba donde tu fe se pone sólida y es genuina, real, verdadera. ¿Cuántos quieren ser formados? Nadie quiere. Queremos esa fe, pero no queremos el zarandeo. Que sea lo que el Señor quiere. Amén. Tienes a Jesús intercediendo por ti. Tienes al Espíritu Santo consolándote, sabiendo que va a serte un hombre de fe, una mujer de fe. Esta hijita mía va a ser una guerrera de fe. Este hombre que hoy por ahí lo ven como un niño, será un hombre, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Tremendo, tremendo. Así es como el Señor te forma. Es necesario que esa fe eche raíces. Y lo que le dice a Pedro: yo he orado, yo he rogado por ti, que tu fe no falle. Preguntémonos, ¿cuándo una fe falla? Que uno puede decir: esta fe está fallada. ¿Vieron cuando uno compra algo de procedencia de algún país oriental?
de mala calidad y dice, esto vino fallado. No sirve. Una fe que falla o que falte, justamente, porque hay diferentes versiones. La versión Reina Valera dice que no falte la fe, ¿verdad? Pero hay otras versiones, como la NBB, dice que no falle tu fe. Justamente, una fe que falla es la que se desvanece cuando más la necesitamos. ¿Y dónde la necesitamos? En la tormenta, en la prueba, en la dificultad. Ahí tiene que activarse la fe. Y ahí es donde se desvanece una fe fallida. Una fe que falla es la que se desvanece en la prueba. Puede que hoy te vean aquí cantando. Mira cómo canta, cómo alaba. Este tiene una fe gigante. Viene la prueba, cero fe. ¿Qué tenía? Una fe fallida. Y Jesús ora para que tu fe no falle. Jesús ora para que tu fe no falte, no se desvanezca. ¿Por qué una fe puede fallar? Escúchame solo cortito. ¿Por qué esa fe puede fallar? ¿Sabes por qué? Tal vez, número uno, porque es una fe emocional. Yo creo que este es un mal de la iglesia de este tiempo. Una fe emocional. ¿Qué quiere decir, pastor? Una fe que está basada en emociones. Cuando esa fe no tiene nada que lo estimule, porque depende de emociones, de cosas lindas, de que me motiven, de que me alienten. Cuando no está eso, esa fe falla, se desvanece. Y justamente en las pruebas, en la tormenta, no va a haber un predicador que te esté alentando. En el medio de una tormenta, en esa barca no había nadie que lo aliente. Jesús estaba durmiendo, imaginen. Y ese es el momento donde la fe no puede estar basada en una emoción. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Ahí si tu fe está acostumbrada a emociones, solo a emociones, no digo que esté mal, pero si tu fe depende de las emociones, en la prueba tu fe va a fallar. No puede ser una fe emocional que dependa de estímulos externos todo el tiempo. ¡Ay, qué lindo este momento! Me gustó y ahí me siento fortalecido, pero si no tengo ese momento ya no tengo fe. ¡Oh, qué lindo! El pastor me abrazó, me dijo que me quería, que era la oveja que más quiere en toda la iglesia. Todos queremos eso, hermano. Todos queremos eso. Pero quiero que entiendas que tu fe no puede depender del afecto de otra persona ni de tu pastor. Tu fe tiene que depender del Señor Todopoderoso y de lo que Él te dijo que va a hacer con tu vida, no de lo que sientas. Otra fe fallida es la fe intelectual. Una fe intelectual, una fe teológica. ¿Qué quiere decir? Alguien que sabe mucho, pero en el momento de la prueba no cree. ¿Sabe por qué esa fe falla? Porque la fe intelectual funciona cuando entendemos lo que está pasando. Si no lo entiendo, se desmorona todo. ¿Y quiere que te diga algo? La mayoría de las pruebas jamás las vamos a entender cuando estamos pasando por ellas. Así que la fe intelectual, digan conmigo, no sirve para la prueba, no sirve, falla. La fe intelectual falla. Por eso está bien que estudies la Biblia y hay que comer la palabra, pero buscar más una rema del Espíritu, que Él te hable. Ir a un seminario bíblico te forma, te enseña, te capacita, pero no va a desarrollar una fe verdadera, sino una fe intelectual solamente. Y por eso la fe intelectual no te saca de las dificultades, no te hace atravesar la tormenta, porque es una fe que se desmorona cuando no entendemos lo que está pasando. Tercer lugar, otra fe que falla es la fe religiosa. La fe religiosa para mí es una fe fingida. ¿Y saben cómo me doy cuenta cuando una fe es religiosa? No, pastor, pero yo no tengo una fe religiosa. Es muy fácil cuando los pongo en un desafío. La fe religiosa no resiste los desafíos porque es una fe que está vacía. Diga conmigo, vacía. Es vacía. Por fuera parece fe, por dentro no hay nada. Y cuando viene un desafío, la fe religiosa se incomoda. ¿Por qué el pastor está haciendo esto? ¿Por qué? No me gusta, no estoy de acuerdo. Esa es una fe religiosa. Así que interesante hoy para ver y decir, Señor, yo no quiero que mi fe falle. Yo quiero una fe genuina, real. Saben, en Lucas 18, no lo busquen, solo anoten. Yo les tiro la cita para que lo tengan y lo lean en casa. 18:8 dice, palabras de Jesús. Y esto quiero que recibas en tu espíritu lo que te voy a soltar ahora. Esas son palabras de Jesús. Él dijo, les digo, Él pronto les hará justicia. Él pronto te hará justicia. Él va a responder tu oración. Él va a traer una puerta que estás esperando. Eso quiere decir que Él pronto les hará justicia. Pero hay una pregunta aquí. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre regrese,
¿hallará fe en la tierra? ¿Qué tipo de fe va a encontrar el Señor? Cuando Jesús vuelva, pregunta, ¿encontraré fe en la iglesia? Ni siquiera en la tierra, quiero traerlo a la iglesia. Cuando Jesús vuelva a buscar a su iglesia, ¿encontrará fe en la iglesia? Mi pregunta, un poco más minuciosa, ¿qué tipo de fe va a encontrar? ¿Una fe emocional? Sí, pastor, es que voy a una iglesia y es tan tremenda la alabanza, la adoración. Gloria a Dios. Pero si eso no está, ¿cómo es tu fe? ¿Tendrías la misma fe? ¿Una fe intelectual? ¿O una fe religiosa? ¿O una fe verdadera? ¿Una fe genuina? ¿De buenas raíces? Esta pregunta toda la vida me persiguió. Cuando el Señor vuelva, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará fe en tu vida? ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Tienes una fe que se está desarrollando? Mira, si estás pasando por pruebas fuertes, dale gloria a Dios. Porque quiere decir que el Señor está tratando en tu vida para que esa fe sea buena y no falle. ¿Cuánto lo creen? Está desarrollando fe para alcanzar milagros, fe para alcanzar promesas en tu vida y en tu familia. Pero pregunto nuevamente, ¿qué fe va a encontrar el Señor cuando vuelva? Yo creo que va a encontrar fe, pero la pregunta es, ¿qué tipo de fe? Allí en Mateo, eso búsquenlo por favor, capítulo 7, ya para terminar. La respuesta bíblica a esta pregunta, ¿cómo hago? Si esto quizás estás diciendo, Señor, ¿cómo hago para que cuando el Señor vuelva encuentre en mí una fe verdadera? Me encuentre creyéndole. ¿Sabes el pasaje? Este pasaje es muy sencillo, hasta en la escuela bíblica se enseña. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Podría haber buscado cualquier otra versión, pero me gustó como la sencillez de la Reina Valera. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Digan conmigo, y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es una fe que se forma en tu vida cuando le crees a Dios, cuando agarras su palabra y la metes en tu espíritu y dices, Dios me habló y me paro en esa palabra. Venga viento, venga tormenta, el mar suba o la barca se llene de agua, Dios me habló y Él lo hará. Dice, tu casa no va a caer. No cayó, no cayó. ¿Cuál es la que no cae? Es la que tiene fe verdadera. ¿Cómo se gesta esa fe? Por la palabra. Cuando tu fe está alimentada por lo que Dios te habló. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Palabra, digan conmigo, palabra de Dios. Es su espíritu hablándote con una rema en la escritura, con el logos. Quizás a través hoy de este mensaje diciéndote solo cree nada más. Pero que puedas interiorizar esa palabra adentro de tu corazón y decir, Señor, lo tomo para mi vida. Por eso Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace. Otra versión dice, las pone en práctica, las vive. Cuando lo que Dios te dice lo vives, lo pones por obra, le crees a Él, puedo asegurarte que estás desarrollando una fe verdadera. Y aunque las cosas se compliquen, haya dificultades, haya zarandeo, llamarle lo que quieras, las aguas suban, aumente la lluvia, los ríos, soplen los vientos, tu casa no caerá. ¿Cuánto lo creen? Ponete en pie en esta noche. Ponete en pie en esta noche. Creerle al Señor es hacer un compromiso con Él y decir, Señor, yo creo lo que dice tu palabra, que mi casa no caerá. Mi casa no caerá, Señor. Tu palabra es clara esta noche. Vamos, puedes levantar tus brazos al cielo, una mano al menos, y decirle, Señor, yo quiero aferrarme a ti esta noche. Yo me aferro a ti, dile eso por favor. Me aferro a ti, quiero creerte de verdad, Espíritu Santo, y que tu mano me sostenga, Señor, cuando salgamos de este lugar, tú estés poniendo en nuestro corazón una fe nueva, una fe con raíces profundas en el nombre de Jesús. Vamos ahora, levanta tus manos. Voy a pedir al Espíritu Santo que te bautice con fe,
con un bautismo de fe nueva. Que te dé un oído para oír su voz y un corazón para atesorar sus palabras. Y te puedo asegurar que nacerá una fe nueva. Nacerá una fe nueva. Una fe nueva nace cuando la palabra es sembrada en tu corazón. Gracias, Espíritu Santo. Vamos, levanta tus manos. A la sombra de tus alas. Sí, Señor. A la sombra de tus alas cantaré. Está pegada a ti. Tu diestra me ha Tu sostenido. diestra me ha sostenido. Tú has sido mi ayuda. Tú has sido mi ayuda. A la sombra de tus alas cantaré. A la sombra de tus alas cantaré.